Buenas noches, amigos y hermanos. Es un privilegio para mí poder volver a la intimidad de su hogar. Gracias por permitírmelo. Representamos a la Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo de la ciudad de Quetzaltenango, acá en Guatemala. Somos un ministerio joven, aunque tenemos muchos años de servir al Señor. Estamos iniciando hace tan solamente unos años una labor de predicar, de enseñar, de instruir, también de restaurar y de llevar el Evangelio a cada uno de los necesitados. Hasta donde esta grabación posterior en YouTube llegue a ustedes, pero ahora mismo en vivo, gracias por los que empiezan a tener un contacto con nosotros a través de esta red social como lo es el Facebook Live. Bien, hemos orado, hemos pedido al Señor, hemos estado en este tiempo en donde las tensiones, las aflicciones, las turbaciones de las cuales Jesús empieza en este capítulo 14 a decir que no tengamos, que no se turbe nuestro corazón. Es interesante que en este tiempo que estamos viviendo debemos, amados hermanos, de considerar el hecho de que Dios sigue en control. Él no ha perdido el control. A Él nada le toma por sorpresa. Él es el Señor de los siglos, por los siglos de los siglos. Y estamos estudiando martes a martes y prácticamente hemos cumplido un año de estar predicando el Evangelio de Juan y apenas vamos en el capítulo 14. Es interesante que cuando este capítulo 14 empieza a desarrollarse, inicia con las palabras de Jesús hacia la gente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, que es la palabra, para la palabra moradas es la palabra moné, que principalmente quiere decir estarse o quedarse. Es decir, que la palabra morada no solamente se refiere a un lugar donde se pueda morar, sino la comunión que nosotros debemos de tener o de poseer todos los días con Dios el Padre. Recientemente acabamos de tener nuestra reunión dominical hace solamente unos días, y para quienes ya nos siguen en las redes, si no estuvieron con nosotros el día domingo, hablamos acerca de los principios de la oración, y mencionamos 3 principios basándonos en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Solo quiero hacer una aclaración para los que se están conectando. La enseñanza de hoy está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero estoy haciendo referencia a algo que también Jesús está mencionándonos ahora acá acerca de que si creemos en Dios el Padre, también creamos en Él. Porque en la casa de su Padre, dice, también hay moradas, hay muchas moradas, y voy pues para prepararles morada. La palabra morada es la palabra moné, que significa quedarse o estarse. Y esta palabra se refiere al lugar de morar, de habitar, de vivir. Y no solo se refiere a esa, decía, sino que también se refiere a la comunión con Dios, que significa entonces morada o morar en Él. Y estas moradas celestiales de las cuales Juan capítulo 14 nos habla, es una palabra antigua, moné, que trae a nuestra mente la imagen de Cristo, que nos da acerca de el más precioso deseo que tiene Jesús de que nosotros habitemos con Él, con el Padre y con la Trinidad plenamente. Así que el Señor está animando a que nosotros podamos ser personas que no nos turbemos de corazón. Y estamos, como dije,
viviendo una época en donde la gente se turba por muchas cosas. Todos nos turbamos, en algún momento todos nos hemos turbado, todos nos hemos preocupado, pero tenga contentamiento su corazón y mi corazón, para que podamos entonces disfrutar de la enseñanza que Jesús tiene para nuestra vida. Jesús entonces les está diciendo en este capítulo, solo voy a referir lo que ya hemos dicho en los martes anteriores, porque hoy tendremos la oportunidad de ir un poquito más adelante. En el verso 3 del capítulo 14, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Déjeme decir acá que hoy se predica el hecho de que Jesús está por volver. Tristemente, déjeme darle una noticia que de seguro no estarán de acuerdo conmigo, pero la intención y mi corazón es que usted aprenda a estar en acuerdo y en armonía con la Escritura, con el Escrito está, no conmigo. Muchos hoy en día están predicando por las redes, por las señales de televisión abierta en UHF o en los canales de redes o como también en las empresas de cable, que Cristo está por venir. Y eso lo dijo Pablo, lo predicaron los apóstoles, lo vinieron predicando los creyentes del primero hasta el quinto siglo. Luego hubo una etapa del oscurantismo en donde fue difícil ser creyente. Pero cuando surge la reforma, que de hecho en pocos días en algunos países celebran el día de la reforma, pensando en estos hombres valientes que se atrevieron a romper los esquemas religiosos y salir de los paradigmas realmente herméticos, confabulados al error, y terminaron saliendo un Casiodoro de Reina, Valera, Martín Lutero. Previo a ellos habían habido ya unos precursores como John Hus, Wycliffe. Hay tantos de ellos, como también hoy necesitamos hombres que nos lleven a una reforma del volvernos a la Escritura. Pero qué mejor el volver a la Escritura juntos y estudiarla, para que entonces nos demos cuenta que este término de vendré otra vez no es mentira. Él volverá otra vez, pero falta que se cumplan, que existan las condiciones para que el Señor venga. Lo que hoy hay son señales, y las señales no son un indicativo de que Él ya vuelve. Una mujer está embarazada desde que se da cuenta de que su ciclo menstrual dejó de aparecer como un ciclo normal de su vida. Ya ella se da cuenta que tiene una señal. Pero ¿cuánto pasa para que el embarazo o para que dé a luz? Una cosa es el embarazo, otra cosa es dar a luz, y otra cosa es el parto o el alumbramiento. Son términos que parecen lo mismo. Así que para quienes se están conectando, como nuestro hermano Mario René, Carlos Porras, Rodolfo Esteban, un saludo, amado hermano, hasta allá en los Estados Unidos. Recién has estado en tu aniversario y es una bendición que juntos podamos seguir sirviendo al Señor para predicar como decimos los creyentes, el santo evangelio de Jesucristo. Así que vendré otra vez. Es la frase o la palabra de Jesús. Muchos textos abarcan realmente la segunda venida de Cristo. Pero las condiciones para que eso suceda, les decía, está por verse. Las condiciones que la iglesia hoy experimenta en el mundo o que da a conocer no son las que creo
que según las Escrituras el Señor está esperando y buscando para que Él vuelva. Él volverá por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Vuelvo a agradecer al Señor por quienes están en contacto. Carlita, hermana Fidencia, allá en Chicago, un saludo, amada hermana, un saludo ahí para la familia. Gracias a cada uno de ustedes. Les invito a que abran su Biblia y que juntos meditemos entonces en la porción que corresponde al día de hoy. Vayamos al capítulo 14 y veamos en el verso 13 y 14. Vamos a ir al capítulo y versículos que nos ayudan. Mientras leemos este pasaje, mencioné antes que en reciente oportunidad que Dios nos dio de predicar en la congregación el día domingo, hablábamos de la oración. Veamos lo que dice este pasaje. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Dejemos la lectura hasta en esta porción del verso 17 y luego, si nos da el tiempo, iremos al 18, en donde el Señor entra en otro aspecto, siempre en el mismo sentir del capítulo, de no afligirnos, de no preocuparnos, de que nuestro corazón no esté preocupado, que no esté turbado. Bien, cuando leemos entonces esta porción, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hay principios que uno puede descubrir y encontrar en la Biblia. La Biblia está llena de verdades, llena de principios, y el domingo enseñábamos un principio con el cual iré desarrollando estas verdades que aparecen en estos versículos. Primera verdad que encontramos o que compartimos el domingo hablando de la oración es que la oración es insustituible, no tiene sustituto. Incluso las muchas palabrerías de mucha gente no son el sustituto para que Dios escuche una petición a Él. Deberíamos de estar muchas veces haciendo lo que Eclesiastés enseña. Cuando vinieres a mí, antes de ofrecer, antes de hablar, ven para escuchar, para oír. De hecho, ustedes saben y habrán oído que, por alguna razón, Dios nos dio dos oídos, dos orejas, en nuestro aparato auditivo que conforma nuestras orejas como parabólicas y que tienen todo un sentido desarrollado precioso y que es el que incluso nos ayuda a tener equilibrio para caminar o orientarnos en la tierra. Está compuesto de órganos, huesecillos, el estribo, para empezar, la membrana timpánica, el tímpano, el oído medio, y está dividido el oído en oído externo, oído medio y oído interno. En el oído interno, hasta en la parte final, está realmente la cóclea, que dentro de la cóclea envuelve un órgano que se llama el órgano de Morgagni. Y ese órgano de Morgagni es el que nos da el sentido de orientación. Cuando algunas veces a usted de niño o uno le ha dado vueltas a un niño así alrededor de uno, tomando sus manos y dándoles vueltas,
y cuando nos paraban o hemos parado un niño se desequilibra, y nosotros también lo hemos experimentado al haber hecho eso con un niño. Yo lo he hecho con mi nieto también, con mis nietos. Y uno se siente así todo mareado. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué estamos mencionando esto? Porque la oración tiene un sentido también, el orar tiene un sentido de orientarnos a buscar al Señor. Si la oración es insustituible, también nos orienta. Y nos orienta en primer lugar, como dice aquí el Señor, y todo lo que pidieres. ¿Pidieres cómo? Hablando. Y hablando es lo que también enseñamos como oración. ¿Qué es orar? Sino que orar es hablar con Dios. Y todo lo que hablemos, todo lo que oremos al Padre en mi nombre. ¿Quién está hablando aquí en San Juan? Propiamente es Jesús, en palabras de Jesús. Él está diciendo que todo lo que pidamos al Padre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que el Padre hace, amados hermanos, el Hijo también lo hace. ¿No es cierto que también eso sucede en nuestra vida rutinaria o nuestra vida de padres? Yo recuerdo las tantas veces que mi hijo Samuel o mi hijo Cristian, mis hijos varones, me imitaron. Como también miré cómo nuestra hija mayor imitaba a su mamá. Entonces, Jesús dice acá, todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, Él lo hará. Aquí no es que Dios hace lo que ve hacer del Hijo, sino que es el Hijo el que vio hacer al Padre, y por eso Él tiene la convicción de que lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a dar, porque el Hijo es la imitación, digámoslo así, es el reflejo de lo que es el Padre. Así que el Padre aquí nos dice que si pedimos al Padre, el Hijo también lo hace. Y si lo pidieres en su nombre, Él lo hará. Literalmente entonces el texto nos dice que si algo pedimos en el nombre del Señor, Él lo hará. Interlinealmente dirían los estudiosos, este pasaje lo que menciona es que hay un uso aquí, y es interesante que cuando uno lee otras versiones, por ejemplo la Vulgata Siriaca o la famosa Biblia Peshitta, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 59, como también en Apocalipsis 22:20, hay una cuestión en donde el Señor dice, cuando dice, si algo pides en mi nombre, o si algo me piden en mi nombre, yo lo haré. Y esa palabra, yo lo haré, es una palabra en términos de una oración eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque se hace en el nombre de Jesús. Y por eso es que cuando pidamos al Padre cualquier cosa, no solo debemos decir, Dios te pido y por favor, Diosito, Diosito, como mucha gente también llama a Dios en diminutivo, Diosito. Yo creo que Dios no es un Diosito. Dios es Dios grande y poderoso, amoroso, misericordioso, atento para escucharnos. Nosotros tenemos, decía, 2 oídos. ¿Para qué? Para aprender a escuchar también la voz de Dios ante las oraciones que hacemos a Él. Si me amáis, sigue diciendo el Señor en el verso 15, guardad mis mandamientos. En otras palabras es, guarden toda mi enseñanza, toda mi palabra. Y aunque aquí el texto, recuérdense que habíamos hablado que este es un capítulo como el anterior, en donde Jesús ya está despidiéndose de los discípulos, y estas palabras que Jesús está diciendo son tan importantes porque se les está diciendo a alguien que está a punto de morir. Y hemos dicho, o también hemos entendido en la vida, que cuando una persona sabe que va a morir o está por morir, llama a la familia para decirle aquellas cosas que son relevantes y que el que está por partir quiere que se cumplan al pie de la letra, porque son las palabras
más importantes. Aquí mencioné hace unos días la experiencia que tuve con mi padre. Para no repetir, todos habrán tenido alguna experiencia de despedir a alguien previo a su muerte. Y uno se da cuenta que Jesús en este capítulo estaba anticipándole a los discípulos cuán importante era para él, número uno, desde el principio del capítulo, que no se turbara su corazón, a pesar de que él ya no estaría con ellos. Y entonces él les dice, porque si creen en Dios, crean también en mí. Voy pues a la casa de mi padre a preparar el lugar, porque donde él esté yo quiero que vosotros también estéis. Pero ahora les dice también algo sumamente importante para nosotros como iglesia en el día de hoy. Si me amáis. ¿Cuántos decimos amar a Dios? ¿Cuántos de ustedes que están conectados pueden decir que aman a Dios? Y no tengo ninguna duda que ustedes lo digan. No hay duda en mi corazón que al ustedes decirlo, pronunciarlo, o si tuviéramos la oportunidad de dialogar, de hacer un diálogo, usted me diría, sí, yo amo a Dios. Y una manera de saber o darnos cuenta, cada quien, que amamos a Dios es cuando guardamos su palabra. Es interesante que en el paso de los años en la vida, uno va conociendo a las personas, a los hermanos, o uno conoce las diferentes expresiones de las iglesias, y es interesante ver cómo mucha gente que dice que ama a Dios, con su manera de vivir, o lo confirma o lo contradice. Personas que dicen, bueno, amémonos, como dice la Escritura, unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que no ama, no ha conocido a Dios. Por eso es importante que aquí Jesús les está diciendo algo relevante. Si me aman, guarden mis mandamientos. La palabra es importante, amar a Dios es fabuloso, es primordial. Debe de ser número uno en nuestro corazón. Recuerdo en nuestro noviazgo con mi esposa que compramos o conseguimos, más bien compramos, la conseguimos y luego la compramos, o la compré, una cadena que tenía un corazón, pero era una cadena doble, o sea, tenía dos cadenas y el corazón era un corazón que de la parte del centro se extraía el signo del hashtag. ¿Así es? Pero ese número del signo del hashtag tenía no solo el signo, sino que también tenía un número 1. Entonces, la figura de ese corazón, de esa cadena, era, ya sea que mi esposa llevaba el corazón con la marca del hashtag y el número 1, pero esa pieza la tenía yo. Entonces yo tenía el número 1 y ella tenía el corazón. Era un asunto de decir, te amo. Era una cuestión de decirle a mi esposa, yo soy el número 1 en tu corazón. Y aunque estamos muy claros y convencidos de que el número 1 en nuestro corazón es el Señor, es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuánto para ustedes es Dios número 1 en su corazón? Y si lo es, ¿cuánto guarda usted sus mandamientos, sus enseñanzas? Hoy, tristemente, vivimos una etapa de pandemia en donde se ha probado a la iglesia, se ha probado a los que dicen ser fieles y no lo son, como Juan se lo dice a los hermanos en el tiempo de Apocalipsis. Tú que dices que eres rico pero eres pobre, tú que dices que miras pero eres ciego. Amados, ¿cuánto amamos a Dios? Una manera de saber que amamos a Dios es guardando sus mandamientos. Y si yo pregunto, algunos ya saben esto porque nos han escuchado, si yo preguntara, ¿cuántos mandamientos sabe usted?
¿Cuántos mandamientos podemos guardar en el Señor? Gustaría. Diríamos, bueno, como dijo aquel joven rico, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor bien le dice, ¿sabe los mandamientos? Y le dijo aquel joven, sí, Señor, los he guardado desde mi juventud. Quiere decir que este era un hombre maduro, que incluso, podríamos decir aquí, ayudando, les voy a dar un tip a los de la teología de la prosperidad. Este era próspero porque había guardado la ley, porque había guardado los mandamientos, ¿verdad? Pero esa riqueza ocupa el lugar principal de su corazón y Jesús lo sabía. Por eso le dice, bueno, pero una cosa te falta. Qué bueno que saben los mandamientos. Posiblemente ese joven no solo sabía los 10 mandamientos, sabía los 613 mandamientos de todo el Antiguo Testamento. 613 mandamientos hay en toda la Biblia. Y él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta. Vende todos tus bienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Aquel dice, poniéndose muy triste, se fue. Porque es evidente que aunque quería seguir a Jesús y le estaba diciendo que lo amaba de esa manera al seguirle, realmente los mandamientos no eran su prioridad en el corazón. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir que la palabra de Dios ocupa un lugar en nuestra vida? Déjeme contarle algo que hoy que lo voy a decir públicamente, espero que más o menos en unos 90 días me pregunte lo siguiente: ¿ya leyó toda la Biblia en los días que le faltan? Tengo varias formas de poder leer y de estudiar la Biblia, en donde puedo leerla en 5 años completa, en 3 años puedo leer la Biblia completa, en 1 año. En 1 año también se puede leer la Biblia 4 veces. Pero es interesante que leer la Biblia en 4 veces al año implica que usted debe de leer la Biblia en 90 días completa. ¿Se podrá? Si usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, usted debe amar la palabra, porque eso fue lo que hicieron los reformadores, hacernos volver a la palabra. Un Martín Lutero que se encontró con el libro de los Romanos, al cual él le llamó el Evangelio explicado, o muchos teólogos también así le llaman, y allí se encontró que la salvación es por fe y no por obras. No es porque usted pueda leer la Biblia un centenar de veces que también se va a salvar, no. Si hasta el diablo sabe la Biblia. ¿No se la dijo a Jesús allá en Mateo 4? Y no que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece con piedra, no enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Sabía, porque le estaba citando una porción del libro de Deuteronomio. Estaba citando las Escrituras. El diablo sabe la Biblia. Y como dijo un pastor amigo nuestro, no nos asustemos de ver diablos detrás de muchos púlpitos en la actualidad. Amar su palabra, amar sus mandamientos. Este joven no pudo vender sus bienes porque los amaba. Los había puesto como ese hashtag y ese corazón como el número 1 en su cadena visible. Bien, uno de los errores fundamentales del cristianismo el día de hoy es que se habla mucho de salvación, pero se habla poco de conversión. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Mucha gente levanta su mano como un símbolo o signo de salvación, de doblar sus rodillas y de llorar, e incluso los famosos encuentros es donde la gente
llegó porque estaba atada. Los llegaron a convencer que estaban atados. Pero muchos de los que hacen encuentros hoy, ¿quiénes son? Creyentes. ¿Quiénes van a los encuentros? Creyentes. ¿Y qué clase de creyentes van? Creyentes que se sienten oprimidos por el diablo y le echan la culpa al diablo. Mire, si Jesús vino a su vida un día, en una fecha en particular, o en un día trascendental, y usted lo recuerda, vinieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vinieron a hacer habitación, moné, vinieron a morar a su corazón. Y eso tuvo que haberlo transformado radicalmente. No tengo nada en contra de los encuentros. Asistí a algunos de ellos, porque incluso la denominación en donde trabajamos algún tiempo atrás, los trató de practicar, pero gracias a Dios nos dimos cuenta que era solamente un asunto de llenar con psicología o con la psicología, hacer ver que la gente crea que estaba endemoniada, que estaba mal, que algo lo ata generacionalmente. Pero digo, si Jesús está en su corazón y Él es el centro y usted le ha permitido que Él sea el que dirija su vida, no hay nada que lo sustituya. Como la oración es insustituible, Cristo es insustituible en la vida de cada creyente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios implica guardar sus mandamientos. Obedecerlos. Porque cuando se guardan, implica obedecerlos. Y obedecerlos significa que entonces daremos frutos dignos de arrepentimiento y mostraremos amor por su palabra y no rechazo. Si usted ama su palabra, la palabra de Dios, bueno, hoy ya pareciera como que ya no es muy indistinto tener una Biblia físicamente como tener una Biblia en nuestros dispositivos. El asunto es que no solo luzca con una debajo del brazo o con una colección en su librería en casa o con varias versiones de Biblia en su teléfono. Escudriñela. Porque Jesús nos dice, aquí en este evangelio que estudiamos, ya Él nos dijo en el capítulo 5, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si me amáis, guardad. Estoy haciendo mucho énfasis en esto, ¿verdad? Pero resulta que, ¿sabe por qué? Porque cuando esto haga clic en su corazón, llegará a su corazón para aquello por lo cual Dios lo envió. Porque la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía. Obediencia. De obedecer o de guardar sus mandamientos. Esa obediencia traerá un fruto de amor hacia Dios. Un amor verdadero, un amor activo. Escuche esto. Quizás usted nunca había oído esta frase. El amor debe de ser expresado de manera activa, no solo decir te amo. En el caso nuestro como creyentes es, si decimos amar a Dios, entonces debemos de guardar sus mandamientos, de obedecerlos y dar fruto de esa palabra o de sus mandamientos que demandan de nosotros cambio, obediencia y el verdadero amor activo. Entonces se va a observar en lo que usted hace o deja de hacer. Una manera de saber si alguien es cristiano es si guarda su palabra, si guarda sus mandamientos. Una manera de saber si alguien ama a Dios es ver cómo responde a esa persona a quien dice amar. Una persona que dice amar a alguien hay que observarla para ver si el trato que dice tener de quien ama lo manifiesta. Yo no puedo decir, mi amor, te amo, pero al rato la estoy vituperando, la estoy poniendo en ridículo, estoy haciendo chistes de mi esposa delante del vecindario. La ridiculizo, ¿sí? Conozco a un amigo, un hermano,
o de repente que es primo, pero que él cuando uno le pregunta, ¿y tu esposa? La llevé a un predio. ¿Qué? Sí, es que la llevé a un predio porque ya voy a ver si me la cambian por un modelo más moderno. Eso habla de que aunque él diga esto en broma, está mostrando, está diciendo cuánto amor activo o simplemente un amor como el del mundo puede tener por su esposa. El amor hacia Dios debe de ser manifestado de manera activa. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Uno entonces de los errores del cristianismo hoy es que se habla mucho y se practica poco. Entonces Jesús sigue diciéndonos, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, es decir, continuar en comunión conmigo por medio del amor obediente. Porque esto va a establecer el requisito de recibir entonces, por consiguiente, los beneficios de las promesas que Él nos ha dado. Ahora recuerda, mucha gente también hoy en día va detrás de las promesas y solo quiere el beneficio de la promesa. Hace un instante hablando con unos amigos en el extranjero, les decía que las promesas tienen requisitos. Una promesa para que se cumpla, para que usted la obtenga, tiene un requerimiento. Por ejemplo, el salmista dice allá en el Salmo 34:7, 37:4. Pero sé la cita, aunque no me sé el capítulo y el versículo claramente. Pero dice, deleítate a sí mismo en el Señor o en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero mucha gente hoy, los llamados creyentes de la iglesia tradicional evangélica o de la neomoderna, dicen, hermano, Dios le va a conceder cualquier cosa que le pida. Y como utilizamos también este pasaje, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque el Padre es, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, entonces todo lo que le pidamos, Él nos lo va a dar. Y para que el Hijo sea glorificado en el Padre, hemos de pedir conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos. Ese salmo entonces dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para que las peticiones de su corazón sean una respuesta de la promesa que Dios le ha dado, debe deleitarse. Mucha gente solo conoce el beneficio de la promesa. Él concederá cualquier cosa. Hermano, pida cualquier cosa que Dios lo va a hacer. Dios no lo hará si usted solo busca la recompensa y usted no cumple el mandamiento, el requerimiento. Por eso es que, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el Señor, y yo rogaré al Padre, y os daré otro. La palabra otro, que en el original es de la misma naturaleza, consolador, o que es la palabra ayón, consolador, paracaleo, paracletos, que esta es una palabra que en el castellano es paracletos y que literalmente significa el que aboga por nosotros y está a nuestro lado. Y de quien sugiere que tiene la capacidad y la adaptabilidad de estar presente siempre que usted le pida ayuda. En las cortes, de la época de Jesús y de los apóstoles, este era un término que se usaba para adaptarse en las cortes de justicia, para denotar asistencia legal. En este caso la usaba un defensor, un abogado. De ahí que generalmente el que aboga por la causa de otro, o sea, un intercesor, es la palabra abogado, de la cual en 1 de Juan capítulo 2 verso 1 la escritura dice, y el Señor Jesús en sentido amplio nos dice,
¿verdad? Que Él nos puede socorrer, que nos puede consolar. Los griegos empleaban esta palabra la empleaban los griegos de maneras muy variadas. Una, paracletos, que podía ser una persona a quien se podía llamar para dar testimonio a favor de alguien. También se podía hacer particularmente cuando alguien era acusado y en un tribunal necesitaba que alguien viniera para dar testimonio de esta persona acusada. Se trataba entonces de alguien que venía para defender. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndonos ahora? Voy a finalizar diciendo, el Evangelio, en el capítulo 14 de este Evangelio, inicia diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y ahora Jesús está llevándonos a lo largo de todo esto para enseñarnos que son palabras de alguien que está a punto de partir y que entonces debemos de tomar como las palabras más serias que un ser humano, en este caso Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el hombre, le está diciendo a sus discípulos. ¿Y qué les está diciendo? Si piden, si aman mis mandamientos, guárdenlos. Si me aman, guárdenlos. Entonces yo rogaré para que venga otro consolador y los asista, los defienda. Y que cuando estén en situaciones complicadas, Él venga y abogue y dé testimonio de ustedes. De ahí que Jesús enseñó también que no tuviésemos pena en situaciones en donde fuésemos acusados de qué contestar con nuestras propias palabras, porque el Espíritu Santo nos dará qué responder, qué decir. Pablo le decía a los creyentes de su época, hablando a los corintios, ¿qué hemos de pedir como conviene? Les decía, no sabemos, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, porque Él sí sabe qué pedir como conviene. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador, paracaleo, de la frase antigua paracaleo, paracletos, o del término original ayón, nos está diciendo que Jesús, aunque está hoy a la diestra del Padre, nosotros hoy en esta tierra estamos bien asistidos por el Espíritu Santo, porque Él es de la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo. Él es Dios también. Él es Dios. Y es interesante que entonces debemos de entender que así como enseñaba el domingo que la oración es insustituible, el Espíritu Santo debe de estar presente en nuestra vida para que cuando clamemos a Dios, oremos a Dios en cualquiera de nuestras necesidades, estemos seguros que el Espíritu Santo abogará, nos defenderá, intercederá, hablará al Padre por nosotros y pedirá lo que a nosotros nos conviene. Por eso es que las palabrerías no tienen lugar en la oración de un creyente. ¿Y esto por qué Jesús lo dijo? ¿O por qué pidió al Espíritu Santo? Por esta razón, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí vamos a concluir. Hoy los quiero dejar con un tiempo de mayor reflexión personal en este pasaje. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere pedir al Padre esta noche? ¿Cómo cree usted que Dios le responderá? Si usted ama al Señor y guarda sus mandamientos, seguro le responderá. Pero si usted le ama pero no guarda sus mandamientos e incluso, voy a decir esto, juega mucho a la religión, juega mucho al culto, juega mucho al ser evangélico, en lugar de ser un cristiano genuino. Me cuesta un poco de trabajo pensar entonces que la mayoría, si no es la mayoría, un porcentaje de la iglesia cristiana en el mundo anda más detrás de los favores que podemos obtener de Dios y pareciera que Dios para nosotros es
el Aladino de Walt Disney, al que hay que frotarlo para que nos dé lo que le pedimos. Pero nos olvidamos de amarlo y nos olvidamos de guardar sus mandamientos. Por eso es que necesitamos entender que no estamos solos, que está el Espíritu Santo con nosotros, el cual, como el Hijo, glorificarán al Padre, o como el Padre glorificará al Hijo si nosotros pedimos cualquier cosa al Padre en el nombre de Jesús. Que el Señor guarde sus vidas. Que con esta palabra usted pueda el día de hoy meditar, ir a la Escritura y darse cuenta que la profecía más exacta, la profecía más segura que tenemos el día de hoy, no es el profeta Rubén López Pérez o Juan Romeo Lucas, o es la palabra, la profecía más certera. Dígame si no tiene gran certeza este pasaje que hemos leído. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bendiciones. Es un gozo para mí y un enorme privilegio el poder estar en este contacto directo a través de este medio. Bendiciones. Les vemos la próxima semana. Y si en algo usted necesita que le apoyemos orando, escríbanos a la página de mi perfil personal o al canal de la Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo en nuestro espacio de YouTube. Bendiciones. Feliz noche.